Aries, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Para mí es un honor el poder atenderte. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrita y estás suscrito, pues qué gusto verte de vuelta. Y comparte este video porque cuando lleguemos a 700,000 suscriptores, que ya nos falta poquito, voy a estar haciendo algunas dinámicas y algunas sorpresitas por ahí. Así que para que estés pendiente a el canal. Vamos a ver. ¿Cuáles son los mensajes para esta semana para ti de parte de tus arcángeles? Tienes el arcángel Gabriel, que te sale representando la carta del 7 de bastos. Y esto te habla de que va a ser una semana en la cual vas a tener que pararte firme, pararte frente a una situación, a una persona, y de esa manera entonces demostrar tu opinión, tus sentimientos. Puede ser también que para algunos de ustedes estés teniendo alguna declaración de amor. Para otros esto puede ser en tu trabajo, en tu vida personal, donde yo veo que tú estás diciendo, ok, este soy yo, esta soy yo, este es mi punto de vista, puedes aceptarlo o no. Pero no me interesa. Este es mi punto de vista y esto es lo que yo tengo que decir al respecto. Y con eso siento una energía de empoderamiento para ustedes. Siento una energía donde tú vas a decir, yo puedo. Mira, y ahora con eso estoy canalizando también para ti ese mensaje en donde se te puede presentar una situación X. Recuerda que son lecturas generales. Así que para cada uno de ustedes aplica de una manera distinta. En donde tú puedes decir, en tu trabajo, en tu vida, alguien va a pedir ayuda, apoyo o van a solicitar para que alguien sea algún tipo de voluntario o que alguien se ofrezca a hacer algo. Y yo veo que tú vas a decir, yo puedo, yo soy, yo misma, yo mismo lo hago. Y eso me encanta, esa energía, porque me habla de que vas a estar desarrollando una confianza durante toda esta semana, donde tú vas a reclamar tu poder, donde tú vas a reclamar tu fuerza, en donde tú vas a decir, este soy yo, esta soy yo. Qué genial esa energía. Y si eso resuena contigo o esa es una energía que tú quieres reclamar o tener, por supuesto, déjamelo saber ahí en los comentarios, deja tus deditos para arriba. Pues es una energía tremenda que te esté saliendo eso para esta semana. Me gusta muchísimo. Vamos a ver también tus energías. ¿Cómo está tu mente, tu corazón y tus bloqueos? Puede ser que te sientas así ahora, cuando ves esta lectura durante la semana, o algunas personas puede extendérsele un poco más. En la mente, la carta de las proyecciones. Mira, hay como un cara a cara, hay como un enfrentamiento, un encaramiento. No, esa palabra no existe. Como cuando carean. Ajá, como cuando carean a alguien. Wow. Vamos a ver con respecto a qué será eso para ti. Y va muy de la mano con esta energía. Mira que tienen las dos personas frente a frente. Tu corazón, la carta de el valor. ¡Wow! ¿Y qué bloquea tu felicidad? La carta de el extraño. Ok. Bueno, para algunos de ustedes, esta semana el mensaje que tengo es algo un poquito extraño. Pero yo te lo digo. Mi misión aquí es iluminar el camino de lo que viene para ti. Tú tomas la decisión. Si sigues por ese camino o si te desvías, ¿no? Aquí hay alguien que se va a aparecer de la nada. Ese es un mensaje que estoy recibiendo, canalizando general para ti. Una persona que va a tener como el valor de pararse frente a ti. Puede ser de esa manera que aplique también este mensaje para dejarte saber algo. Mira, es como si alguien se acerca a ti y te dice, oye, ¿sabes qué, Aries? Siempre me has gustado, perdón, que casi se me va la cámara. Siempre me has gustado y quiero que sepas que estoy enamorado de ti. Puede ser tú que tienes el valor de decirle esto a alguien. Y para otras, también mis warriors, está ese mensaje de que te llega alguien extraño, alguien que no tienes ni idea a quién es. No tienes ni idea de quién es. Y tú quedas así como que, ¿y qué pasó? ¿Y este o esta de dónde salió? ¿Y por qué me dice esto? Pero te dicen cosas lindas, ¿eh? Porque siento como una energía de gente extraña, la cual podría también estarse sintiendo atraída a ti. Oye, en otros casos tal vez tú eres quien se te va a acercar a alguien y le va a decir, oye, me encanta el trabajo que estás haciendo. ¿Qué energía tan linda tienes? Puede ser también que aplique de esa manera, ¿no?
Pues en la mente, con esta carta de las proyecciones, está esa energía, ese mensaje de estar frente a frente con alguien. Y mira que desde la primera carta está marcada esa energía para ti. Y pues depende de tu energía, puede ser en el trabajo, tal vez que tú tienes el valor de acercarte donde un jefe, pues tu corazón tiene fuerza, coraje, valor, energía. Eso es el mensaje de tu corazón. De acercártele a un jefe y decirle, yo quiero hacer este puesto, yo quiero hacer este trabajo. Y también con esa carta del extraño, que es lo que bloquea tu felicidad, me vino a la mente la idea, por ejemplo, en el trabajo, en lo profesional, sabes que mis lecturas son de crecimiento personal, de sanación, como si apareciera el dueño de la empresa. O apareciera una persona que tú sabes que tiene pull, que tiene poder en el trabajo. O en el negocio donde estás, o en tu vida personal, te encuentras con alguien importante, un político, vas caminando por la calle y de repente tú ves al presidente, o de repente tú ves a un alcalde, una alcaldesa, o de repente tú ves a un doctor, una doctora importante, a alguien que tú conoces y tú te le acercas así como un extraño y tú le dices, yo quiero trabajar contigo. Y te van a mirar así como que, ¿y este qué le pasó? Tú puedes ser esa persona importante, por supuesto, ¿por qué no? Si todos ustedes también son importantísimos. Y alguien se te acerca y te dice, quiero trabajar contigo. Es esa energía también, ¿sabes? Como cuando están en los centros comerciales, esto que se ven, por ejemplo, en Estados Unidos, que de repente, ¡ay! Vi a una modelo en el centro comercial, en el mall, y de repente le di la tarjeta y pues ahora es un modelo internacional. Una energía de esa para ustedes. ¡Qué genial! Oye, maravilloso. A ver, ¿qué otro mensaje también veo aquí para ti? Para esta semana tienes la carta del 8 de espadas, la carta del 10 de oros, mira las finanzas, qué bueno se ve esto, y la carta del caballero de espadas también. Me encanta esa energía. La carta del 8 de espadas, el mensaje que hay para ti con esta carta es esa energía de liberarte. Mira, aquí también hay unas cadenas, unas puertas de hierro que se asemeja a esta energía y eso bloquea tu felicidad. Entonces aquí hay algo de lo cual tú estás buscando la manera de liberarte y puede ser durante esta semana que tienes esa fuerza, que tienes ese valor de decir esto es lo que voy a hacer. Déjame aclarar esa carta. ¿De qué podrías estarte liberando? ¿Qué otra cosa podría estar hablando aquí este mensaje? Mira, la carta del viaje, pues, o del barco. Y es una linda carta esto, ¿ah? De que te vas a estar liberando definitivamente de una energía pesada, de una energía negativa. Para algunos de ustedes esto también puede ser un cambio de ciudad, cambio de país. Tal vez estén buscando algún voluntario, algún tipo de voluntaria para irse a trabajar a otro país, tal vez ayudar en otras tierras para algún tipo de recuperación o de ayuda, de búsqueda, y tú digas, yo voy. Para algunos de ustedes está efectivamente esa energía. Esto puede ser esa liberación también que vas a estar obteniendo. Ver las cosas con más claridad, un viaje, un nuevo camino para ti, una nueva embarcación. La carta del 10 de oros te habla de que viene para ti la oportunidad de finanzas. Y mira cómo este caballero de espadas se acerca hacia ti a traerte buenas noticias durante esta semana. Así que efectivamente aquí para ti también esta semana hay noticias positivas con respecto a las finanzas para tu vida. Y con esta carta del 10 de oros esto puede tener algo que ver con tu familia, con tus seres queridos. Pueden ser noticias positivas que llegan con respecto a dinero que afecta a tu familia también y los resultados van a ser muy positivos, muy buenos. Es una carta de abundancia, una carta de triunfo, una carta de una familia feliz. Con esto también puede estarte augurando con esta carta del 8 de espadas y esta carta del barco, y tengo que dar el mensaje yo como lo recibo. Si había una persona que estabas esperando porque viaje, tal vez esta persona no podía viajar por las situaciones que está pasando en el mundo, tú sabes ya qué es lo que es, y entonces ahora se libera o se abren los puertos, se abren las fronteras, donde esa persona particularmente tú estabas esperando que regrese y va a regresar. Puede ser tú que has estado esperando que se abran las fronteras para irte hacia otro lugar, tal vez al encuentro con tu familia o de regreso a donde tu familia, y lo vas a poder obtener. A ver, con la carta del 10 de oros tienes la carta de la torre. En este mazo, la carta de la torre tiene un mensaje completamente distinto. El mensaje para ti con esta carta es de soledad. Y mira cómo la carta que está debajo es la carta de la familia. Así que hay una energía
una sensación de soledad, tal vez el enfrentamiento que algunos de ustedes van a tener. Yo les digo enfrentamiento porque es la palabra que me viene a la mente, pero no necesariamente tiene que ser un enfrentamiento así de problemas, ni de peleas, ni nada por el estilo, ¿no? Pero este cara a cara que vas a tener con alguien es así como que, ok, ¿qué es lo que tú estabas diciendo de mí? Para algunos de ustedes puede ser así, ¿eh? Para algunos de ustedes puede ser que tú tienes el valor de decirle a alguien, ¿qué es lo que tú estás hablando de mí? Cuéntame, a ver, dímelo aquí, dímelo aquí, prima, primo, hermano, hermana, tío, tía, papá, mamá, ¿qué es lo que están hablando de mí? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando yo te lo digo así suena como un poquito tough, ¿no? Como que se va a formar un problema, pero tal vez es así como que, ok, bueno, querida mamá, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? ¿Qué es lo que has escuchado o qué es lo que están diciendo? Vamos a aclararlo, estoy aquí para aclararlo, ¿sabes? Puede ser algo muy nice. Y vamos a ver esa carta del Caballero de Espadas. ¿Qué noticia podría estarte llegando? Ya, la carta quiere salir inmediatamente. Uy, no la puedo levantar. La carta de la Cruz. ¡Wow! Estas son noticias que te van a llegar durante esta semana de una manera general, que te van a levantar un peso de encima. ¿Sabes? Me viene la idea con esta carta de la Cruz, pues, la situación de peso sobre tus espaldas, ¿sabes? Como la cruz, cargando una cruz. Y me encanta esta energía del Caballero de Espadas porque siento que te van a llegar noticias durante esta semana que te van a aliviar. Te van a quitar un gran peso de encima. Ok, estoy recibiendo otro mensaje también. Para quien sea este mensaje, me están diciendo también de que esta semana, o puede ser un poquito más adelante, ¿no? Vas a estar recibiendo noticias o mensajes de un familiar de quien hace mucho tiempo no escuchabas o no sabías dónde estaba. Para algunos de ustedes tal vez ya recibieron ese mensaje, esa noticia, o recibieron esta llamada. Para otros eso puede estar sucediendo donde recibes un mensaje de un ser querido, de un familiar que hace un tiempo pues no sabías nada de esta persona, ¿no? Mire, genial, me encanta esa energía. Voy a hacer algo distinto esta semana, como siempre. Tú sabes que yo siempre varío un poquito. Ahorita quiero sacar un mensaje específico para trabajo, dinero y amor. Vamos a ver un mensaje general allí para algunos de ustedes, ¿no? Algo extra acá. Recuerda suscribirte, activar la campana, compartir este video, invita a tus amigos a que se suscriban, que voy a estar haciendo una dinámica muy pronto, regalando algunas consultas privadas. Pueden ser videollamadas, pueden ser. Voy a estar también haciendo directos. Puede ser una consulta pregrabada también, como las que ofrezco en mi página web. Si quieres una, puedes visitar mi página web jtarot7.com, ya están disponibles. A ver, si estás trabajando, oye, no te vayas, que vienen mensajes buenos y a veces canalizo otras cosas adicionales, ¿eh? Si estás trabajando, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana directamente? La carta del Rey de Copas. Hay una energía, si estás trabajando en estos momentos, donde yo veo que te van a decir una cosa un día y al día siguiente te dicen otra. Así que prepárate para cambios radicales, ¿no? Prepárate para que el día martes te dicen, oye, Aries, mañana necesitamos, o hoy necesitamos un reporte, y después cuando tú tienes el reporte en la mitad te dicen, ya no lo necesitamos era el otro. O para decirte, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto mañana, vamos a abrir estas cosas, y después te dicen que no. Prepárate de la manera que esto relacione contigo o resone contigo para cambios en tu trabajo, inesperados. Te dicen una cosa un día, te dicen la otra al otro día, te van a cambiar las órdenes. Así es que para evitar esta situación, asegúrate entonces de pues, los cambios o las notificaciones dentro de lo que puedas, tenerlo anotado, que te lo envíen por correo, estar pendiente de lo que está sucediendo para que no te digan después como que yo te dije, nosotros te dijimos eso, y tú puedas tener tu sustento y decir, no, pero aquí está el mensaje que ustedes me mandaron que decía esto y esto. Cuida tus espaldas nada más, nada malo, solamente de que te prepares, pues un día te van a decir una cosa y después otro día otra. Si estás buscando trabajo, vamos a ver qué onda. Vamos a quedarnos con la carta de la Torre y la carta de la Reina de Bastos. Yo veo que algunos de ustedes van a estar teniendo una entrevista pronto con la Reina de Bastos, pero esto parece ser un trabajo que podrían estarles ofreciendo a ustedes temporal. Este trabajo para algunos de ustedes, recuerda, esto es lo que yo estoy viendo, son lecturas generales. Para algunos de ustedes el trabajo que les van a estar ofreciendo es temporal, no va a ser duradero. Siento alguna energía de deception, deceive, de que no te van a estar diciendo todas las cosas al 100%. Cuando estés pasando por este periodo de esta entrevista, tú te vas a dar cuenta porque ellos están así como que sí, pero esto va a ser así, sí, pero no sé qué.
hay cierta energía de nubes a tu alrededor donde no va a haber claridad. Pero este trabajo va a ser algo que, por supuesto, si quieres tomarlo, puedes hacerlo con esta carta del Sota de Oros, que se ve que efectivamente va a generarte algún tipo de ingreso. Y puede que de salida ustedes saben ya de que esta oportunidad que les va a estar llegando es temporal, no va a ser nada fijo. Pero sí siento esta energía de la Reina de Bastos, que puede ser un hombre o mujer, eso no importa. Es la energía que estoy sintiendo acá, que algo está ocultando. Y te digo lo que me vino a la mente. Es como si te fueran a contratar solamente porque les llamas la atención. Pues obviamente tienes todas las calificaciones, por supuesto que todo bien, pero aparte de eso, esta persona tiene algún tipo de interés adicional, nada más para que tengas cuidadito con eso. Yo paso el mensaje que yo recibo. A ver, déjame saber si te gusta también que haga estas partecitas específicas. Para las finanzas, ahora un mensaje general para las finanzas para ustedes. La carta del 2 de copas. ¡Wow! En las finanzas. Esto es una asociación importante. Y si te fijas, también puede ser esa energía de este trabajo, que va a ser algo importante. Las finanzas van a mejorar durante esta semana. Puede ser también alguna noticia positiva que le llega a tu pareja, a tu novio, a tu novia, a tu esposa, a tu esposo, a algún familiar, a algún ser querido, que les llega una noticia positiva con respecto a las finanzas. Mira que eso también se mencionó adelante, noticias positivas que llega directo a ti con referencia a dinero, y justo esta carta cae aquí, que va a hacerlo sentir con muchísima más estabilidad. Y mira que estas cartas también están frente a frente, ¿eh? Para algunos de ustedes tal vez es que tienen el valor finalmente de decirle a alguien que ha estado viviendo en tu casa, que ahora tiene trabajo, por darte un ejemplo, y que no estaba cooperando con nada de dinero, decirle, bueno, fulano, fulana de tal, qué bueno que haya llegado trabajo para ti, muchas bendiciones, que siga viniendo mucho más, pero bueno, ¿vas a aportar algo en la casa o no? Hay esa energía para algunos de ustedes, ¿eh? Pero lo bueno es que viene dinero. Un mensaje para el amor en general para ti. Si estás en pareja, vamos a verlo así. Si estás en pareja, ups, ahí está. Si estás en pareja, celebraciones, 3 de copas, buenas noticias. Podrían estar teniendo algún tipo de invitación, algún party. Pues vayan con cuidado ustedes siempre. Alguna fiesta, algún tipo de invitación, celebración, y efectivamente hay buenas noticias que llegan acá. Puede ser también que algunos de ustedes en la pareja finalmente le dice a algunos de sus jefes, tuvo tu pareja, ¿qué pasó con mi aumento? Y entonces, ¿cuándo va a venir mi aumento? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Tengo 7 años ya en esto. Tengo 5 años ya en esto. Y te dan tu aumento. A ti o a tu pareja. Todo bien en la pareja. Si estás soltera, si estás soltero, no importa tu preferencia. Si estás soltero o soltera, el mensaje para ti es la carta de la estrella. Con esto, el mensaje que veo para ti es que se te presentará la oportunidad durante esta semana de desnudar tu alma. Espero que nada más sea eso lo que vayas a estar desnudando. Veo esa energía de sincerarte, de hablar con el corazón en las manos, de conocer tal vez a alguien que esta semana te pueda brindar esa oportunidad, así como de decirle, esta soy yo, este soy yo. Quiéreme, ámame así como soy. Y eso también me indica esa energía de que podrías estar conociendo a alguien. Eso no quiere decir que te vas a casar ni nada por el estilo inmediatamente esta semana. Vamos, ¿no? Vamos, hombre. Veo esa energía como de conocer a alguien con quien vas a tener una conexión muy linda. Puede ser bastante espiritual, una conexión con las estrellas. Y es alguien que va a llegar a ti con quien vas a tener como esa energía de... No puedo creer que estés en mi vida y que nos estemos conociendo. No te ilusiones, mantén siempre los pies sobre la tierra, pero te vas a sentir bien con esta energía que se empieza a activar para ti. Me gusta muchísimo ese mensaje. Y a ver, el mensaje del espíritu animal para ti. Veamos, a ver. Recuerda suscribirte, activar la campana, dejar tus deditos para arriba. En los comentarios manténme al tanto de qué es lo que está pasando contigo, cómo van las cosas. Déjame tu nombre y tu país, siempre para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditations antes de iniciar estas lecturas. Te quieren salir 2 cartas, yo las voy a respetar y te las voy a mencionar. Te salió el Sandpiper, que yo lo busqué, cómo se traduce, creo que se llama la lavandera. Yo no sé si conoces a ese pajarito que está ahí. El número divino que te da es el número 51, puedes sumarlo, y es el número 6, puede ser el número 15 también. Y te habla de activar esa energía de juventud, de jovialidad,
esa energía de pasarla bien y de divertirte, de no tomarte algunas cosas como tan en serio o tan a pecho. Alegría, celebración. Y mira, tus cartas están lindas, ¿ah? 2 de copas, 3 de copas, la estrella, 10 de oros. ¡Wow! Doble estrella tienes, mi hermana, mi hermano del alma. ¿Qué tal? Te sale el espíritu de la estrella de mar. Brillas tanto en el cielo como en el mar. Me encantó. El número divino que te da es el número 59. Puedes sumarlo y también te da otro número. Puedes virarlo y te da entonces el número 95. Si lo sumas, te da el número 14, creo. A ver, espérate, voy a sumarlo. Espérate que tengo la calculadora justo aquí. 14, exacto. Así que esos números pueden significar algo para ti o son solamente números divinos. 14 y 15, ¿ah? Subiendo, vamos subiendo. Muy bien. Y dice también que estás abierto, tienes que mantener una actitud positiva y abierto hacia las infinidades de posibilidades que se van a estar presentando en tu vida. Qué maravilloso. Gracias por estar junto a mí. Te mando un fuerte abrazo y te decreto muchísima luz y progreso. Besitos.